Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. Hoy vamos a tener una mirada con inclusión de género acerca de la soberanía tecnológica y energética. Por eso estamos con la doctora Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, doctora en física, egresada del Instituto Balseiro, profesora titular de la Universidad de Río Negro e investigadora del CONICET. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo. No, muchísimas gracias a vos por estar aquí con nosotros. Adriana, ¿cómo es la transición energética en nuestro país? ¿Y cuál es la situación respecto de otros países? Bien, se le llama principio transición energética a la evolución que tiene el uso de diferentes fuentes para la producción de energía, que es lo que llamamos nuestra matriz energética, que en todo el mundo en general suele tener un componente de energías fósiles muy alto, lo cual requiere que haya una modificación según los compromisos que han tenido los países para evitar los efectos de gases invernadero que dan lugar al cambio climático que todos tememos y que es tan importante poder mitigar. Entonces, en ese sentido, casi todos los países del mundo han tenido este compromiso de tender alguna hoja de ruta que permita ir disminuyendo en sus matrices la cantidad de emisión de esos efectos de gases de efecto invernadero. En particular, es la producción de energía eléctrica una de las que más influye en esto. Por eso es que, digamos, desde el punto de vista de que nuestra matriz, como decía antes, se parece a la del promedio del mundo, que tiene más de un 70% de emisión o de uso de energías fósiles para esto, es necesario que vayamos moviéndonos hacia una mayor cantidad de energías, lo que he llamado limpias, que eviten esos gases de efecto invernadero. Y hablo de energías limpias y no de energías renovables para poder incluir justamente la energía nuclear, que ya es considerada justamente una de las energías limpias. Entonces, eh, hay una hoja de ruta, la Secretaría de Energía está evaluando diferentes escenarios. Esa evaluación de diferentes escenarios ya se ha hecho en muchos países y, por ejemplo, puedo ver, digamos, no sé, esos escenarios que analizó desde Francia, Japón, digamos, diferentes países, y pueden ver cómo los componentes de las energías renovables, como la solar o la eólica, en general va acompañado de otras energías de base que hacen que no sean solamente energías intermitentes, como suelen ser estas que mencioné antes. Entonces, en nuestro país también está por verse cuál es la proporción que se necesita de cada una de estas energías acorde con nuestras posibilidades. Eh, a mí me gusta un artículo de Ana Julia Neise, que salió en el Le Monde Diplomatique hace un tiempo, donde en general cuando se analiza la transición energética, que habla de que es una oportunidad y una palanca para el desarrollo, se necesitan tener en cuenta cuatro pilares, cuando en general se analizan tres nada más. En general se analiza la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental, y ella agrega un cuarto pilar que me parece que es muy interesante, que es el desarrollo tecnoindustrial, pensando en esto de que ese compromiso que estamos haciendo como país a tratar de mitigar esto, también es una oportunidad para el desarrollo. ¿No? Así que bueno, no sé si más o menos con eso, si quieren podemos meternos un poquito más en detalle en, bueno, cuáles son las posibilidades nuestras, pero Vos sos presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Cuál es la situación del sector nuclear argentino? ¿Qué bien. proyección le podemos asignar dentro del proceso de reactivación de nuestro país? Bien, justamente, digamos, en la Argentina, en este momento nosotros tenemos tres centrales nucleares de potencia, o sea, dentro de las centrales de los reactores nucleares, siempre hablamos que hay muchos, se los puede clasificar en muchas formas, están los que generan energía eléctrica y los que producen otro tipo eh, de, de utilización, como la producción de radioisótopos o la producción de conocimiento o formación de gente, etcétera. Pero bueno, hablando de la producción de energía eléctrica, tenemos tres centrales que no las maneja la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, y que producen un 7% más o menos de lo que es nuestra matriz energética. En el 2014 se había llegado a la posibilidad de tratar de llegar a un contrato para poder llegar a tener dos nuevas grandes centrales,
Eso viene complicado, digamos, o sea, después de ese análisis, justamente, después creo que hablaremos del tema de Hualong o Candú, digamos, que son los tipos de centrales que apuntaban en ese momento a tener dos grandes nuevas centrales, o sea, agregándole a los 1.700 megawatts que tenemos de producción de energía nuclear, otros 2.400. Eso en este momento, por las condiciones financieras, se ve como algo complicado, pero sí también tenemos, y creo que igual está bajo análisis y necesitamos darnos todavía el debate de cómo va a continuar, si la Argentina va a seguir teniendo estas grandes centrales. Yo creo que todavía es necesario si queremos que esa transición sea en el tiempo que nos comprometimos a que se haga, porque con las energías renovables no vamos a llegar. Y por otro lado está el desarrollo de lo que llamamos los reactores modulares pequeños, o en inglés se llaman Small Modular Reactors, SMR. Esos reactores han tenido un gran impulso en los últimos 2 años en particular, porque las grandes potencias del mundo se han dado cuenta de que estos reactores pequeños modulares garantizan una aceptación más en la sociedad por sus características de garantizar una mayor seguridad, de hacerlos más, de alguna manera, la posibilidad de un financiamiento más sencillo, y de que tienen diferentes nichos de posibilidades en lugares aislados, para la producción, incluso hasta para la producción de hidrógeno. Entonces, nosotros, no sé, te diría que casi por casualidad o no, digamos, en los 80 se ha pensado en tener un proyecto de Small Modular Reactor, de haber sido el primero en el mundo, y como proyecto en sí mismo, pero en el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino a partir del 2006, se empezó a pensar a realmente llevar a cabo ese proyecto que hasta ese entonces estaba solo en los papeles. En 2009 se avanza en la posibilidad de ese proyecto, pero realmente se empieza a construir o a empezar realmente en el siting y la construcción a partir del 2012. Eso nos pone en una posición muy ventajosa porque somos uno de los dos proyectos en el mundo que se encuentran en construcción. Hay otros dos que ya están funcionando, pero que no son del tipo novedoso con las tecnologías nuevas. Así que eso nos da una posibilidad realmente de desarrollo increíble, porque tenemos un montón de gente que está calificada, que ha ido trabajando en este proyecto. Casi todo el mundo en el sector nuclear alguna vez trabajó en este proyecto llamado Karen, y que nos da una ventaja única de poder ubicarnos en algunos de los países del mundo que tienen este tipo de tecnologías, que tienen la capacidad de poder exportarlo también y que nos puede generar mucho desarrollo a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido es uno de los proyectos insignia, justamente no solo de nuestra institución, sino de los que apuesta el país en su totalidad. Eh, Nos hablaste recién del proyecto Karen. ¿Querés contarnos en qué trata ese proyecto, en qué estado está? Bien. ¿Cómo viene el proyecto Karen? Bueno, el proyecto, como muchas de las cosas que ocurrieron en nuestro país, tuvo una parada, una demora, una pausa importante, un retroceso, te diría, porque cada vez que uno de los grandes proyectos se detienen, en general retroceden, porque uno tiene que recomponer tanto sea el capital humano que estaba trabajando en ese proyecto como la parte de la obra civil concretamente. Como dije antes, se empezó a construir en el 2012, 2013, en realidad 2014 más fuertemente, pero con esa parada que tuvo, con esa falta de financiamiento, cuando nosotros iniciamos la gestión a mediados del año 2021, nos encontramos con un proyecto realmente en un estado muy crítico. A partir de ahí, rehicimos un contrato de construcción, o sea, la empresa constructora había entrado en quiebra, digamos, así que bueno, con NASA, con Nucleoeléctrica Argentina, y en este momento se encuentra realmente funcionando, avanzando fuertemente en todo el aspecto. Tiene un 63% de la obra total realizada, aproximadamente un 75% de la obra civil, y ese proyecto se trata de haber tenido un diseño realmente novedoso para su momento. Muchos de otros proyectos en el mundo copian o en parte son similares, que es integrar en lo que se llama el recipiente de presión todos los componentes. Eso, digamos, genera muchas ventajas, pero también una complejidad importante desde el punto de vista técnico, así que creo que hay una gran expectativa para demostrar que este tipo de sistemas pueden llegar a funcionar. Y tiene una de las posibilidades, que es que tiene estos sistemas de seguridad pasivos que hacen que todo esté autocontenido y ante cualquier evento todo queda y se enfría naturalmente por circulación de agua en particular. Así que bueno, estamos avanzando entonces en este proyecto que vendría a ser el primero de su clase, de 32 megawatts nada más, pensando en que probablemente existan otros modelos comerciales quizás de potencias más grandes más adelante. Este tipo de proyectos, como el proyecto Karen, ¿lo hace la Comisión Nacional de Energía Atómica en forma autónoma o interactúa con otros espacios estatales, como el CONICET?
o el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Bien, en realidad, en este caso, estos proyectos tan complejos como tan grandes, es imposible pensar que hay una sola, digamos, institución que está participando. Pero más que el área, digamos, científico-tecnológica como el CONICET, etcétera, es lo que llamamos nosotros el ecosistema nuclear, con quien interactuamos fuertemente en este proyecto. Eso quiere decir con NASA, Nucleoeléctrica Argentina, con UAR, digamos, INVAP, en su momento también participó en el proyecto, en el diseño de ingeniería, y con IMSA, otra empresa argentina que ahora, bueno, se estatizó y que es la que está construyendo el recipiente de presión. Más allá de eso, es más el complejo tecnoindustrial de nuestro país con quien se está interactuando, tratando de hacer acuerdos con ADIMRA, porque es súper importante en estos proyectos tratar de desarrollar lo que se llama la cadena de suministros, o sea, garantizarse de que pueda haber un desarrollo en nuestro país de los componentes. Estamos esperando tener hasta un 70% de integración nacional, y eso requiere que esos componentes sean calificados, o sea, que también le va a requerir a la industria un cierto avance. Y eso no se puede hacer sin, digamos, que haya gente calificada de las diferentes universidades, de las diferentes empresas, del sector nacional, del sector justamente en principio metal mecánico, pero muchas otras. Y bueno, realmente se está trabajando, y el proyecto en sí mismo, pensá que tuvo más o menos unos 1000 contratos hasta ahora, ¿sí? Con diferentes tipos de empresas. Digo, para que se entienda la envergadura que tiene semejante proyecto. Sí, sí, es monstruoso el tamaño. Respecto de la cuestión de género, vos sos presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Cómo manejás la cuestión de género dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Y cómo ves la cuestión de género en el Sistema Nacional de Ciencia? Bien, en el CONICET hay un buen análisis sobre la situación de género que hay en principio en ese organismo, que abarca investigadoras e investigadores de todo el país en diferentes disciplinas, y en general hay en promedio más de un 50% de mujeres. Eso en la Comisión Nacional de Energía Atómica no es así. Tenemos un promedio de un 35% de mujeres, quiere decir que ya partimos en ese promedio de menos de ese promedio general. Y encima, si uno se pone a dividir a qué se dedican o cuáles son los perfiles y roles, en general en los perfiles técnicos ese porcentaje baja a menos del 25%. Quiere decir que en general, sobre todo en la parte más técnica, suele haber un porcentaje muy bajo de mujeres. Y eso a veces es preocupante porque uno cree que los equipos diversos, y en particular, digamos, ni siquiera hay estadísticas de diversidades, o sea, ni siquiera hablando, digamos, acá estamos en la cuestión binaria, pero si encima me pongo a hablar de la cuestión de diversidades, es muchísimo peor porque ni siquiera tenemos estadísticas, o sea, es tan bajo o tan poco visible el tema que no hay casi posibilidades. Bueno, en Centro Atómico Bariloche hay una investigadora que es trans, digamos, que es investigadora de CONICET, pero tiene su lugar de trabajo en el Centro Atómico Bariloche, así que yo la considero como parte de la institución. Y en general, además de eso, se le suma el famoso techo de cristal, que cuando uno empieza a analizar las posiciones que tienen a medida que uno va subiendo en determinados cargos, la situación se vuelve todavía más drástica en general. Así que, digamos, como dije antes, yo creo en los equipos diversos, creo en la necesidad de la multiplicidad de miradas y en el valor que tiene, digamos, justamente. Cuando yo asumí la presidencia de la comisión, tenía a su cargo 24 gerencias de primera apertura, más la gerencia general y la vicepresidencia, y en todos esos cargos, imagínate cuántas mujeres había. Eh, Ninguna. Bueno, ahora es bueno que eso se Bueno, comience a revertir. Y te iba a consultar si se está avanzando sí. también en la ley de cupo trans en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien, justamente, digamos, o sea, desde que yo asumí, me he propuesto como uno de los objetivos estratégicos de la institución trabajar en esa equidad de género, en la posibilidad de eso, y en la posibilidad de que se vaya avanzando en el protocolo que se venía trabajando con los diversos colectivos de mujeres que yo sabía que estaban en la institución. Estábamos a punto de poder firmar ese protocolo, si bien nosotros ya teníamos el marco del protocolo de la Administración Pública Nacional. Entonces, por un lado eso, por otro lado se creó el Departamento de Mujeres, Géneros, Diversidades y digamos, e Inclusión Laboral dentro de la Gerencia de Recursos Humanos en nuestra institución. Se ha tratado de avanzar en, digamos, en que existía ya una red de contención, digamos, formada por, digamos, eh, toda la gente que trabaja en la parte de recursos humanos, digamos, asistentes sociales, psicólogas, psicólogos, etcétera, que, digamos, tratando de ordenar y darle soporte a esa red,
Y por otro lado, digamos, yo personalmente, digamos, cuando justo asumí, había, digamos, no se habían jubilado las personas que se ocupaban de la parte de secretaría, del área de presidencia, así que como para poder darle un pequeño impulso, empezamos incorporando 3 personas del cupo trans para poder empezar con ese ejemplo. Ahora estamos tratando de que las nuevas incorporaciones o sectores, propiciando de que se mire ese aspecto y se trate de propiciar tanto sea el cupo trans como el tema del cupo por discapacidad. Así que son cuestiones que de a poquito son difíciles porque son cuestiones culturales y son cuestiones que cuesta mucho poder realmente cambiar una cultura, ¿no? Una cultura en la cual siempre la opinión de las mujeres suele ser minimizada, solemos ser las personas que dentro de una reunión nos ocupamos de la parte de secretaría, de la parte de apuntes, pero rara vez, digamos, se tienen en cuenta las opiniones formales, técnicas y tan capacitadas como pueden tener muchas mujeres. Así que bueno, desde ese punto de vista, sí, en la reorganización de las gerencias pasamos ahora a tener una reorganización de 12 gerencias de primera apertura, en la cual, digamos, 5 al menos son mujeres, así que creo que estamos logrando una mayor equidad en ese sentido y tratar de que eso se transmita a lo largo de toda la institución. Pero no es fácil, ¿no? Sí, porque es algo que tiene que arrancar desde el inicio, ya en el colegio, en la universidad, cuando una mujer propone una solución técnica, yo estoy en la parte de ingeniería, cuando una mujer propone una solución técnica, muchas veces no es escuchada o no es tomada en cuenta y cuesta el doble que esa solución sea escuchada. Pero bueno, hay que hacer el trabajo que estás haciendo, que la verdad es fantástico. Eh, Contanos qué pasó con la planta industrial de agua pesada, ¿cómo es la historia? Bueno, la historia es compleja, no terminó todavía, no va a terminar, no creo en lo inmediato, pero sí, desde que nosotros empezamos la gestión, nos pusimos a analizar el tema de tratar de pensar de que esto es un problema técnico, político, económico, de todo tipo. Y entendemos que la planta industrial de agua pesada es un bien de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero la empresa que está a cargo de su operación y de su mantenimiento es ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería. Cuando nosotros comenzamos, desde el año 2017, la planta está parada en servicios de mantenimiento. Se había disminuido la gente que atendía la planta de 400 personas a menos de 100 y en esa parada permanente, digamos, empieza a haber una cierta degradación de los componentes, con lo cual había un análisis que indicaba que nuestras centrales nucleares, las actuales, iban a requerir aproximadamente unas 480 toneladas de agua pesada hasta el fin de su vida útil, y por otro lado, ese requerimiento suele darse en pequeñas cantidades, en 18 o 20 toneladas por año, que ya NASA está comprando al exterior, está importando. Entonces, analizando el problema y viendo la inversión que ya el país tiene puesta en esa planta, estuvimos tratando de trabajar en un contrato de puesta en marcha con ENSI. Como ese contrato es complejo, porque se está viendo cuál es el estado técnico de la planta y, digamos, bueno, que realmente pues, se pueda garantizar que existe la inversión necesaria, o sea, que tenemos en el Estado Nacional el presupuesto, tanto sea para iniciar, porque es un proceso que lleva aproximadamente 2 años, y viendo un poco todas las características que tiene eso, es que estamos tratando de hacer un plan de trabajo. En algún momento también se había analizado que de las 2 líneas de la planta, una pueda dedicarse a la producción de fertilizantes. Entonces no descartamos esa posibilidad, pero hasta ahora la provincia nunca pudo atraer inversores para poder llevar a cabo ese proyecto. Así que estuvimos trabajando en conjunto con, digamos, con la gente de la provincia de Neuquén también, para tratar de ver si era posible, digamos, se firmó un convenio con ITEC, ahí tenemos nuestra interacción con el Sistema Científico Tecnológico. ITEC es una empresa entre YPF y CONICET, para poder analizar justamente estas posibilidades tecnológicas. Así que en este momento justamente se está discutiendo cómo sería ese contrato de puesta en marcha, esperando, digamos, el respaldo de la Secretaría de Energía en cuanto al análisis que se les presentó sobre la parte financiera de esa puesta en marcha, pensando de que NASA puede llegar a necesitar, pero no solo para las centrales nucleares, sino que también en el mundo se fueron cerrando muchas de las plantas de agua pesada, lo que lo hace ahora un bien cada vez más valioso, porque no solo se utiliza para las centrales nucleares, sino que también empezó a tener usos en el área de semiconductores, en el área de medicina. Si bien son pequeñas cantidades, tenemos varias cartas de intención de compradores del exterior, tanto sea de Canadá como de China, como de Corea,
que si ellos realmente queremos cubrir todos los requerimientos que nos dijeron que tienen, no alcanzaría ni siquiera poniendo las dos líneas en funcionamiento, que las dos líneas en funcionamiento pueden producir hasta 200 toneladas de agua pesada. Nos pondríamos realmente muy contentos si logramos que una sola de estas líneas se ponga en marcha. Eso, como dije antes, es un proceso largo, requiere, digamos, empezar por terminar de hacer la revisión de ciertas instalaciones, poder comprar los componentes que tienen que ver sobre todo con todos los sistemas de control y en particular, digamos, empezar a tomar gente que nos permita ser capacitada en este plazo para poder volver a operar la planta. Así que bueno, estamos en ese proceso, en esas discusiones, y bueno, nosotros apostamos a que es posible hacerlo, que es necesario hacerlo, y que es un bien estratégico que nos garantiza poder seguir teniendo la soberanía de todo el ciclo de combustible que requieren nuestras centrales nucleares en este momento. Así que es parte de lo necesario para poder seguir sosteniendo eso. Hay unas centrales nucleares que se llaman de tipo Candú y otras centrales de tipo Wallón. ¿Nos podés comentar qué es cada una de estas cosas y qué beneficios trae o qué inconvenientes trae cada tecnología? Bien, como dijiste recién, en realidad las tipo Candú son similares a las que nosotros tenemos actualmente, son centrales que utilizan uranio natural para su funcionamiento, por lo cual requieren de agua pesada para funcionar. Mientras que las centrales tipo Wallón, que son como la que nos oferta China para poder construir en nuestro país, son centrales de uranio enriquecido que funcionan con agua liviana. Por eso, cuando en algún momento estaba la discusión si íbamos a ir a la construcción de centrales de uranio enriquecido, se decía, bueno, no necesitamos más agua pesada, eso podríamos llegar a hacerlo, y las cantidades que requieren nuestras centrales actuales es mínima, por eso esa fue la excusa para decir, bueno, no vale la pena seguir dejando la planta en funcionamiento. Sin embargo, en nuestro país está muchísimo más desarrollado el conocimiento acerca de las centrales tipo Candú. Tenemos un gran, si bien para mucha gente, sobre todo la técnica del sector, podría representar quedarnos en una tecnología menos eficiente, que se considera que desde el punto de vista del gastado de los combustibles y de lo que implica, digamos, la cantidad que se utiliza y lo que se aprovecha de un combustible nuclear en una central tipo Wallón es más avanzado. Nosotros no tenemos experiencia en centrales tipo Wallón y entonces era una posibilidad también de aprendizaje. Como ocurre siempre, en cualquiera de los casos, siempre se quiere que nuestro país pueda llegar a tener el conocimiento para no solo para operarla, sino para poder hacer su combustible. Es como cuando uno se compra una impresora, uno sabe que el gasto más grande de la impresora no es la impresora en sí misma, sino son los cartuchos que después uno requiere para que funcione. Entonces, tener el conocimiento y la tecnología para poder fabricar nuestros propios combustibles es parte necesaria, sea el tipo de central que sea. Así que bueno, en esta discusión, que yo creo que cualquiera de los dos tipos que podamos llegar a financiar sería muy útil, si bien es cierto de que apostar a una central tipo Candú, que en un principio estaba la posibilidad de que la financiaran de afuera, ahora esa posibilidad quedó un poco más atrasada. NASA tiene un proyecto nacional en el cual, digamos, piensa en poder desarrollar otra central tipo Candú, aprovechando todo el conocimiento que tenemos y que no requeriría tener que utilizar uranio enriquecido, otra de las tecnologías que si bien tenemos nosotros, no la tenemos a nivel económicamente, comercialmente explotada, con lo cual seguimos dependiendo de poder comprar el uranio enriquecido afuera. Lo mismo nos pasa con las centrales tipo SMR, por eso el aprendizaje que podamos hacer en las centrales de uranio enriquecido es muy bueno de todas maneras. Yo creo que todo suma al acervo tecnológico que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Cuál? Digamos, es un análisis que creo que sigue estando todavía en funcionamiento y va a depender, digamos, bueno, de cómo es el esquema general, de hacia dónde va lo que planteábamos al principio de todo, la transición energética, cuántas centrales debería tener nuestro país, cuánto es el porcentaje de la matriz eléctrica que debería ser suministrado por esto, y es lo que creo que todavía estamos poquito demorados en definirlo exactamente. Eso a veces hace que sea un poco, que nos gane la ansiedad y que querramos que todas esas cosas estén más definidas, pero entiendo de que es una de las cosas en las que estamos tratando de colaborar con la Secretaría de Energía para que de a poco pueda llegar a estar más definido. En cualquiera de los Claro, casos, sí, bueno, necesitamos seguir avanzando en todas las tecnologías que tienen que ver con llegar a que todo este desarrollo tecnológico sea un acervo del país. claro, porque el objetivo de la Secretaría de Energía es que en algún momento se logre el autoabastecimiento energético. ¿Lo lograremos en algún momento?
Yo creo que tenemos todas las posibilidades para que eso ocurra. A ver, tenemos la posibilidad de seguir haciendo exploración y explotación del uranio, que en este momento no estamos pudiendo hacer explotación de uranio porque las minas fueron cerradas por cuestiones económicas en los 90, cosa que ha cambiado mucho ahora y que tenemos que volver a pensar cómo y dónde y qué provincias son las que pueden entender de que esto no es minería extractivista para que algo que se vaya al exterior, sino que es algo para garantizarnos la soberanía y que tenemos que ver la posibilidad de aprender a hacerlo con sostenibilidad ambiental y con responsabilidad. Y después, si decidimos ir moviéndonos de a poco hacia centrales de uranio enriquecido, también seguir desarrollando las tecnologías de enriquecimiento de uranio. Tenemos una capacidad concreta que se encuentra en Pilcanilloy y que es la que nos permite comprarlo. Ustedes saben que, digamos, también hay todas unas cuestiones de geopolítica interesantes con respecto al sector nuclear. Si uno no tiene la capacidad de enriquecer uranio, es difícil que te lo vendan también. Entonces, seguir sosteniendo esa capacidad es algo importante, por eso la existencia de Pilcanilloy. Si bien se considera que económicamente seguir haciendo enriquecimiento por el método tecnológico que tiene Pilcanilloy en este momento es poco viable. Por eso seguimos sosteniendo que es necesario volver a poner un impulso al enriquecimiento de uranio. Así que teniendo esos puntos, decimos el ciclo de combustible completo, el conocimiento para poder hacerlo, es solo una decisión poder llegar a tener esa soberanía completa sobre esta tecnología, este conocimiento y ser parte de ese club selecto de países en los cuales el conocimiento en el área nuclear nos permiten pertenecer. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes. Doctora Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, doctora en física egresada del Instituto Balseiro, profesora titular de la Universidad de Río Negro e investigadora del CONICET. Con ella hablamos acerca de una mirada con inclusión de género acerca de la soberanía tecnológica y energética. Nos despedimos por hoy. Esto fue el ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria.